Bienvenidos a IFA Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de IFA, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los Irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de IFA. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias Yoruba completas, enseñanzas de Ifá y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifa.stories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Cuando Ogbetua trajo el Okpelé de Abisinia, Patakin, en un pueblo llamado Aramba, vivían varios awos que trabajaban en armonía, excepto uno llamado Erigba, que nunca estaba de acuerdo con la mayoría. Él les decía a sus hermanos: «Ustedes maltratan y abusan de la gracia con la que Olofin no nos ha premiado. No se puede estar mencionando a Olofin todos los días por cosas sin importancia. Debemos hacer una junta superior para conseguir, por voluntad de Olofin, que nos suministre otros poderes auxiliares de Ifá. Poderes que respondan en caso de emergencia para los hijos de la tierra. No siempre vamos a estar todos juntos. No se puede pensar solo en el presente. Debemos pensar en el porvenir, en el futuro». Uno de ellos le contestó: «No puedes negar que tienes parte con Esu Buruku. Siempre estás atravesado. No pareces hijo de Baba Yakutá. Aquí nosotros, como mayores, no queremos Etikolel Gborri. Por tanto, retírate de nuestra presencia. Busca quien te siga. Kimura Murambe Asiwere». Erigba saludó a Ifá y tomó la decisión de irse del pueblo. Echó su siquín en una bolsita. A la salida del pueblo vivía Esu, en su casita cuidando la entrada y la salida. Le dio el coco y le salió Eyife. Así que continuó su viaje aventurero hacia otros pueblos que él desconocía. Cuando Erigba se acercaba a la capital de Etiopía, ese mismo día se abría el año, y fue atrapado por los guerreros guardianes del rey. Lo presentaron como un intruso o espía religioso, al requisarle su bolsita de Ifá y un collar pintado de verde con semillas colgado en el cuello. El rey lo envió con su hombre de confianza, nada menos que el gran Awo Sain de esa tribu. En esa tierra, los sabios usaban una cadenita al cuello, de la cual colgaban 4 pedacitos de semillas abiertas por la mitad de cada lado, muy parecida a la de Erigba. Cuando el Awo Sain usó su cadena para investigar quién era, le salió el signo Ogbe Tualara, pero él desconocía ese sistema de investigación. Acto seguido, el Awo Sain giró a la derecha, se hincó delante de su dios y luego delante de Erigba. Tomando un caracol, sopló y lanzó una invocación general para leer la letra del día en que se abría el año. Entonces dijo: «Este no es un espía, es un enviado de Olofin y guiado por Esu. Es un Awo». Le rindieron los honores de Awo y le leyeron todo su pasado en su tierra. Luego, en libertad, lo llevaron al templo sagrado, donde Erigba vio a un santo, aparentemente negro, gordo, con un collar compuesto por 8 pedazos gigantes de coco. Lo llevaron al pie de una palma para que recibiera la ceremonia del collar sagrado, con el cual vencería cualquier dificultad en momentos difíciles. Le recomendaron que lo llevara guardado en secreto en el bolsillo y que, al entrar a su pueblo, se lo presentara a Esu. Erigba así lo hizo. Más tarde, aquellos que lo habían estigmatizado y aún vivían en el pueblo, fueron a buscarlo, porque cada vez que intentaban trabajar con Ifá, no podían sostener los ikin en la mano. Y cuando uno de los mayores alentaba a otro a sentarse a trabajar, tampoco podía abrir los dedos para escribir. Todo eso era obra de Esu, mandado por Shango, para que no tomaran a Ifá como un juego de burla. Entonces Erigba, con su Okpelé, resolvió la situación para todos,
y así ya no tendrían que cargar con el pony Fa para realizar cada registro. Ogbe Tuanilará trajo el Okpelé de Abisinia.